Continuamos con edición nocturna, como adelantó el colega Miguel Guerrero hace un momentico antes de la pausa. Tenemos aquí al dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, Héctor Guzmán. ¿Cómo te sientes? Saludos, Gallo. Bien. Buenas noches a todos los amigos televidentes y al equipo aquí. Héctor, tú le has dado mucho seguimiento al tema que se está debatiendo ahora mismo. Y no desde ahora. No. Yo sé que tú le has dado seguimiento desde hace mucho tiempo, quizás desde que inició el debate. Correcto. Hace unos añitos, sí. Ya yo estaba cubriendo política. Sí, porque la gente dice, la gente tiene muchos años diciendo, eso tiene más de 15 años. Yo diría que tiene más de 20, ya, ¿verdad? Desde el primer proyecto. ¿Cuál es la situación ahora? Tú como observador de la política y como dirigente político, hay un grupo de optimistas, yo estaba en ese grupo antes, que pensaban que en esta legislatura se iba a aprobar. Yo estoy ya en el lado de los pesimistas. ¿Tú piensas que todavía hay posibilidades de que se apruebe? Mira, siempre en política, en este tipo de situaciones, uno nunca puede descartar de que se llegue a una decisión positiva. Ahora, el panorama luce oscuro al día de hoy, porque yo creo que hemos retrocedido en la búsqueda del consenso. Tú recordarás que meses atrás la mayoría de los partidos habían acordado, consensuado, de que se hicieran primarias organizadas por la Junta y simultáneas, que la discusión era el padrón. Sí. Eso era lo último que había en los últimos meses. Ahora hemos retrocedido. Sobre todo después de la carta del presidente, sí, entonces, como que el asunto tomó un airecito y parecía que había un ambiente positivo. Sucede que ahora, cuando tú ves el preinforme que elabora una subcomisión de la Comisión Especial, ese preinforme para mí es un retroceso comparado con lo que se había logrado. ¿Por qué? Porque ese preinforme establece 5 modos de elección de candidatos. La discusión era que si eran primarias o no eran primarias. Pero ahora ya ese preinforme establece 5 modos de escoger los candidatos. El primero te habla de primaria. El segundo te habla de convención de delegados, convención de dirigentes, convención de militantes y encuestas. ¿Y qué sucede? El proyecto... en la convención de delegados, que es el método que se utiliza ahora. Actualmente. Eso no es ya una figura como mandada a guardar. Ya. Que debería ya salir. Ahí es que voy. O sea, la Junta en su proyecto de ley de partido, cuando introduce la primaria, lo redacta diciendo en sustitución de la Asamblea de Delegados. O sea que lo que estamos sustituyendo con la primaria ahora se está incorporando en ese preinforme. Pero hay un dato peor, las encuestas. Las encuestas han sido un instrumento de manipulación para despojar candidatos en los partidos, aspirantes legítimos, de dirigentes. Y eso se ha satanizado en los partidos, porque cuando se ha utilizado ha sido negativo. Sí, ha habido malas experiencias. Ya lo sabemos, experiencia en el PRD, en los otros partidos y recientemente en el PRM de cara a la elección del 16. Cada vez que quieran despojar a un compañero de una candidatura, venía y le decía, mira lo que da la encuesta, pero una encuesta de quién la hizo. O sea, esas son cosas que a mí me preocupan porque a los partidos hay que ponerle claro el sistema de elección. Tú no puedes dejarle de que 5 alternativas, porque cuando viene a ver hacen un arroz con mango y cogen un candidato por encuesta, otros lo cogen por la asamblea. Sí, que es lo que ocurre ahora. Ese tema está como uno de los problemas de ahora. Lo segundo es, en ese preinforme establece en su último párrafo, oye bien, que los partidos que decidan ir a primarias las realizarían el primer domingo de noviembre del año que viene. Y que los que escogieran otra modalidad de la que yo he hablado, lo harían el último domingo de noviembre. O sea que tendríamos proceso de escogerse el candidato en 2 días diferentes en un mes. Y no hemos hablado de que hay que evitar que un partido incida en el otro. Si tú estableces 2 días diferentes, eso se puede permitir. Pero además, lo más grave de ahí, ¿tú sabes cuál es? Que si tú escoges candidato el último domingo de noviembre, con las impugnaciones y todos los cuestionamientos que generalmente genera una convención o un proceso de escogencia de candidatos, tú vas a llegar a diciembre con ese tema, pero las elecciones municipales son el 16 de febrero. ¿Y cuándo van a hacer campaña? O sea, ese punto entra en contradicción y en violación con las facultades que tiene la Junta de hacer una proclama antes de cada elección para declarar cuál es el tiempo de campaña. Por tanto, eso es un punto completamente negativo. Ahora bien, yo pienso que
estamos en un momento cumbre para el liderazgo político dominicano y para la democracia dominicana. Es decir, el sistema de partidos, y vamos a ponerlo en orden, el liderazgo político dominicano, y yo incluyo también el social, empresarial, religioso, el sistema de partidos y la democracia dominicana. ¿Tú sabes por qué? Porque si no se aprueba la ley de partidos, que es una necesidad para la vida interna de los partidos, no se va a aprobar la ley electoral. Y si no tenemos ley de partidos, tú dirás, bueno, pero la situación de los partidos ellos resolverán su manera, la forma que tengan, aunque paguen el precio. Pero la ley electoral tiene que ver con la organización de las elecciones, es el país, es la democracia, es el sistema de partidos. Que de hecho no se entiende por qué el Congreso optó por discutir primero la ley de partidos. Eso es algo que yo nunca he entendido. Fue otra... Cuando la ley electoral es más importante, incluso era hasta más fácil de aprobar. No solo que sea más fácil, que la ley electoral tiene aspectos que si tú no lo defines ahí, no puedes ponerlo en la ley de partido. Por ejemplo, por eso que yo digo que la ley electoral, que es fundamental, si no se aprueba la ley de partido, veremos afectado la ley electoral. Y eso puede llevar al país a un caos en las próximas elecciones. Peligroso. ¿Tú sabes por qué? Mira, ya yo te leía que en el preinforme los diputados hablan de que el último domingo de noviembre habrá escogencia de candidatos. Pero yo te pregunto, la ley electoral actual está hecha para elección el mismo día. Por eso es que te dice la ley electoral actual, la 275, que la proclama, la Junta la hace 90 días antes de las elecciones, pero era cuando las elecciones eran en mayo. Pero sucede que ahora tenemos elecciones en febrero y en mayo. Cuando la ley diga 90 días antes de las elecciones, ¿de cuáles elecciones? ¿De la de febrero o la de mayo? O sea, hay un vacío. Eso legal. Queda interpretación entonces. Un vacío legal. Yo he estado haciendo consulta con abogados y eso es un vacío legal. La ley electoral vigente te dice que las alianzas hay que depositarlas para ser conocidas 75 días antes de las elecciones. ¿De cuál? ¿De la de mayo o la de febrero? Las inscripciones de candidatura 45 días antes de las elecciones. ¿De cuál? ¿De mayo o de febrero? O sea, tú te vas a ir dando cuenta los vacíos legales que no están definidos, lo que traería como problema eso a la hora de definir con los partidos políticos, que no nos hemos puesto de acuerdo en la ley de partidos, ni nos hemos puesto de acuerdo en una resolución de la Junta que regula la campaña. Imagínate cuando estemos en un marco electoral de ese nivel. E inclusive va a tocar el tema del financiamiento. La ley electoral establece que el financiamiento de un 0.25% de los ingresos del presupuesto es en los tiempos no de campaña. Y en los tiempos de campaña es un 50%. Sucede que el año 19 va a ser un tiempo de no campaña, pero tenemos la elección en febrero del 20. Y entonces, ¿cuándo es que van a recibir los partidos los fondos para esa campaña? O sea, hay un tema que va a afectar a todo el sistema de Estado, vamos a decir, de partido, al gobierno, porque tiene que ver hasta con presupuesto, la parte económica, que eso está vinculado a la ley electoral. Entonces, si no aprobamos la ley de partido, logramos un consenso, vamos a llevar también, por la misma suerte, la ley electoral. Y tendríamos al país en una crisis en los partidos políticos a la hora de escoger los candidatos, pero también pudiéramos llevar a la Junta a una crisis en el montaje de las elecciones por los vacíos legales que hay en esa ley, que fue hecha para elecciones el mismo día, y sin embargo vamos a elecciones en febrero y en mayo, en 2 días diferentes. O sea, fíjate el cuadro que tenemos por delante. Y eso debe llamar a reflexión al liderazgo político. Y decirle, mire señores, aquí estamos jugando con el sistema de partidos. Aquí estamos jugando con la democracia dominicana. Aquí esta cosa tenemos que resolverla. En la ley de partido, si el tema es de las primarias o ese tipo de cosas, señor, hay que ceder. Ya se había consensuado en gran parte, en las otras comisiones especiales, hacer primarias, único método, que fueran organizadas por la Junta, que fueran el mismo día, y que el padrón a última hora sea flexibilizado, que decida el partido cuál padrón escoge, si es el del partido o si es el de la Junta. Yo soy de lo que digo por la práctica, que no hay tiempo para un partido construir un padrón. No lo hay, ya. No lo hay. Pero además, como ningún partido tiene padrón confiable, si tú no confías en los árbitros que te van a nivel de los partidos para manejarte un proceso de escogencia de candidato, el padrón es una pieza clave que tiene que ver confianza en las autoridades que lo hacen. Entonces, si yo no confío en ti como dirigente político para que me organice la convención, no voy a confiar en ti para que tú me organices quiénes van a votar, porque los elementos de conflicto en todas las convenciones que nosotros hemos participado son el árbitro y el padrón. Entonces, si no son confiables el árbitro, mucho menos para que ese mismo árbitro me haga el padrón.
Pero además, es que el proyecto de ley del partido establece la prohibición de la doble militancia. Y cuando el PRM haga un padrón y el PRD haga uno, y el Partido Reformista uno y el PLD haga uno, y aparezca más del 50% de la militancia de los 4 partidos, en los 4 partidos, ¿cómo van a resolver eso? Como siempre. Como siempre. ¿Cómo van a resolver eso con el tiempo que queda? Yo quiero que me expliquen cómo van a resolver eso. La única manera de resolverlo es que el padrón de la Junta, que nadie cuestiona, que todos hemos aprobado y que todos sostenemos su apoyo, usted lo ponga en un centro de votación y el que va ahí, si es reformista, va a buscar su boleta colorada. Y si es PRDista, va a buscar su boleta blanca. Y si es PLD, va a buscar su boleta morada. Y si es PRM, va a buscar su boleta del PRM. Y ahí queda claro a qué partido usted pertenece. Es la única manera presencial. Usted no puede hacerlo de que tecnológicamente, presencial. Entonces, eso se está muy claro. Yo se lo digo, mire, por la experiencia vivida, no hay tiempo para los partidos construir su padrón e ir a un proceso de escogencia de candidatos. No lo hay, porque la ley prohíbe la doble militancia. Y ni siquiera nosotros, en los procesos que hicimos en el 11, en el PRD, que hicimos en el 15 cuando yo estaba en el PRM, no había manera de resolver el problema de la doble militancia. No la había, ni la hay. Por eso tú ves que los partidos tenemos 25, 30 años y nadie tiene un padrón confiable. Porque nosotros llegamos en el 11, en el PRD, me recuerdo yo, en el 2011, en la convención de Miguel Vargas y Hipólito Mejía, a hacer un cruce del padrón de la Junta y el padrón que tenía el PRD y un padrón que conseguimos los reformistas y un padrón que conseguimos del PLD, y nos dio que más del 60% estaba en 2 partidos y más del 50% estaba en 3. Entonces, ¿cómo tú resuelves eso? Porque tú no me puedes sacar a mí de un partido por tu cuenta tecnológicamente, porque el día que yo vaya a votar y no aparezca ahí, yo te puedo hasta demandar porque está violando uno de mis derechos fundamentales. Todo eso lo hemos vivido, experiencia vivida. Entonces, yo pienso que ahora que en el día de hoy había una reunión de una comisión, de la subcomisión, por una parte, que ahora se convocó para el jueves, el problema no está ahí, el problema está en la decisión del liderazgo, porque tú te pones a ver, hay problemas en el PLD por las 2 corrientes, pero en el PRM la hay. Yo quiero que tú sepas que ese preinforme que elaboró el diputado representante del PRM ahí, no lo hizo con el consentimiento ni con el conocimiento del grupo de Hipólito Mejía. Y apoyó ahí los 5 modelos de escogencia, pero su partido tiene la posición de que son primarias. De que sean primarias cerradas. Pero y primaria, la declaración de Hipólito Mejía, que sean abiertas. después que él había estado un poco de bajo perfil con el tema, él retoma su propuesta de que sean primarias. Pero fíjate abiertas. cómo lo enfoca, que dice que a partir que usemos el padrón de la Junta ahora y que a partir de ahí los partidos comiencen a elaborar su padrón. Y eso es correcto. Es una especie de transición. Posición intermedia, es decir, podemos hacerlo a partir de ahora con el padrón de la Junta y la próxima sería con padrón cerrado. Pero es correcto, ¿tú sabes por qué? Porque el registro concurrente que te da a ti el padrón inicial para tu partido. Porque ya tú sabes que si fueron a ese proceso a votar 200,000 gente por ti, pues tú sabes ya que esas 200,000 personas pertenecen a tu partido. Y a partir de ahí, tú puedes ir depurando tu padrón. Porque ¿cómo ha construido la Junta su padrón? La Junta tiene alrededor de 15 años depurando ese padrón año tras año, con los partidos políticos. Año tras año le da un corte, año tras año, y le da a los partidos, hagan su objeción, hagan su observación, y año tras año va oficializando, año tras año. Y cuando llegan las elecciones, en marzo de ese año de las elecciones, le dice este el padrón definitivo. Entonces, tú tienes un padrón construido durante ahí no hay forma, de hecho, hay muchos... en los últimos procesos electorales nunca ha habido problema con el padrón. Siempre hay denuncias de irregularidades por temas que no tienen que ver con el padrón. Vamos a una breve pausa y cuando regresemos seguimos conversando de estos temas con Héctor Guzmán, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano.